Bueno, tengan todas y todos muy buenas tardes. Voy a darles la bienvenida a esta casa. Le voy a dar la bienvenida a la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la doctora Elena Hayton, a los que nos visitan del extranjero, a nuestra querida decana de la Facultad de Derecho, Mónica Pinto, y en general, para hacerlo brevemente, a los colegas, muy particularmente a quienes nos visitan de las provincias y a los que ya no están en lugares donde los conocimos, pero siguen siendo personas relevantes en la comprensión, el conocimiento y la enseñanza del derecho. Todo el auditorio este es un auditorio sumamente calificado, así que nos honra con su presencia. Hace ya unos cuantos años, no puedo precisar cuántos, pero creo que son 6, la vicepresidenta hoy del tribunal y en ese entonces presidenta nos inspiró a generar una oficina de género que inmediatamente recomendó poner a cargo de la doctora Ruiz. Hoy creo que tenemos el logro más importante hasta ahora, seguramente vendrán muchos más, de esta oficina con estas jornadas que tienen la particularidad de unir el problema de género, que ha sido siempre una preocupación del tribunal, preocupación que se ha revelado en la jurisprudencia del tribunal, en el modo en que trató con perspectiva de género cuestiones de prueba y de medidas cautelares. Ahora se traslada a una perspectiva donde el género ha sido puesto en directa relación con lo que es nuestra identidad más cara, que es la de ser una ciudad global. De manera tal que en estas reflexiones va a estar presente el tribunal no solo como, digamos, motor de la reunión, sino como particular interesado en enriquecer nuestras experiencias y probablemente también determinar nuestras doctrinas hacia el futuro en las reflexiones que hagamos aquí, de las que participemos y principalmente de lo que oigamos de figuras tan relevantes como las que están presentes. No sé si alguien quiere agregar algo. En ese caso damos por inaugurado. Y usted nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Doctor Lozano, muchas gracias. Muy bien, hace uso de la palabra la doctora Alicia Ruiz, coordinadora de la Oficina de Género del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes y poner en primer lugar mi reconocimiento a mis colegas del tribunal que cuando pensamos en la posibilidad de estas jornadas apoyaron la iniciativa, aprobando la idea y siguiendo adelante con ella. Más allá de esto, y en términos cuasi personales, tengo que saludar la presencia de Elena Hayton de Nolasco, la presencia de Mónica Pinto, la presencia de las colegas del interior del país, la presencia de las oficinas, la presencia del observatorio en la persona de Diana Mafía. Digo, son muchos y muchas las que están alrededor con nosotros, no vamos a nombrar a todos. Y quiero solamente decir unas poquísimas palabras. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es uno de los 24 estados que forman el sistema federal argentino. Es la más nueva de las provincias, pero en 1994 la Constitución que la creara no la menciona como tal. Se la llamó y se la llama Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La denominación marca por lo omitido y por lo que en un acto constituyente fallido se agrega el nombre. Es ciudad y es autónoma, siendo que la autonomía es condición de existencia de una provincia, no de un municipio o de una ciudad. Ese juego de ilusión y alusión pone en primer plano lo que emparenta y distingue a la ciudad de Buenos Aires de las demás provincias argentinas. Es el único estado autónomo de nuestro país íntegramente urbano. Buenos Aires exhibe todas las cosas amables y terribles de una urbe del siglo XXI, todas y sin distracción posible.
No hay ventana porteña que muestre el paisaje del campo o de la montaña, ni siquiera del mar. Nuestra orilla es la del Río de la Plata, un río ancho, marrón y extraño. Buenos Aires es una ciudad global en el sentido en que Saskia Sassen caracteriza un modelo distinto de crecimiento urbano producto de una actividad económica globalizada. Un modelo que incluye una serie limitada de ciudades organizadas en red, en el que aparecen tanto las nuevas demandas del capital global que la usa como una mercancía organizativa, en palabras de Saskia, como las demandas de los sectores más desventajados de su población. Es en la ciudad global donde se aglutinan las funciones de control, donde la concentración de servicios financieros, jurídicos, contables, publicitarios, comerciales, de alto nivel relacionados con el consumo de lujo, contrasta con la situación de personas en condiciones deficitarias y de bajos salarios. La dinámica de la gentrificación caracteriza a la ciudad global. La feminización de la pobreza, el trabajo precario e ilegal, la pobreza, no son, a juicio de Saskia Sassen, una anomalía de este sistema globalizado, sino un dato estructural de aquel. Y entonces ella se pregunta, y nos preguntamos nosotros, ¿de quién es esa ciudad? ¿De quién es una ciudad global? En estas ciudades las prácticas urbanas van dibujando espacios sociales fronterizos muy diversos entre sí y abren o cierran posibilidades que muchas veces no dependen de planes trazados previamente en un proyecto consciente, sino de lo que las personas hacen, perciben, sienten, que van articulándose y dan sentidos nuevos a la vida cotidiana. Desde esa perspectiva, el derecho a la ciudad se presenta como un derecho colectivo que va mucho más allá del acceso a los recursos que están allí. Es un derecho, dice David Harvey, a reinventar la ciudad. Ninguna ciudad es un espacio homogéneo y consistente. Aparecen divididas y el conflicto, la desposesión, el desplazamiento, la expulsión emergen cotidianamente. Un espacio fragmentado, diverso, dividido en territorios que se yuxtaponen y muestran sus diferencias, como los cuerpos. La ciudad y los cuerpos, pensados como territorios, y el derecho a la ciudad y el derecho al cuerpo son las claves que dan sentido a estas jornadas. Aquí y ahora, con Silvia Tamale y Mónica Pinto, iniciamos este encuentro. Sus voces y miradas son las primeras de una serie de otras voces y otras miradas que en tonos diversos, con consonancias y disonancias, irán conformando en los próximos días algo así como un mural sonoro, o una serie de grafitis, o videos, o de fotografías en los que cada uno de los que participemos exhibiremos algún costado de lo urbano, y de los cuerpos, y de las subjetividades, y del entorno, que permite o traba la vida en la ciudad. Ritmos, temas, ideas, pasiones, deseos, frustraciones y búsquedas. Espacios que no se agotan en la formación geográfica, límites que van más allá de lo que señala el mapa, los espacios y los territorios que conforman la ciudad son mundos, códigos, cuerpos, marcados por el género, por la raza, por la religión, por los bienes que se poseen y por aquellos de los que se está privado. Quisiéramos que estas jornadas fueran un ámbito adecuado para reflexionar acerca de la precariedad y la vulnerabilidad, poniendo en claro que ellas no corresponden a la esencia ni al destino de hombres o de mujeres, sino más bien a procesos de determinación directamente ligados a la desigualdad y que se padecen también de modo harto desigual, porque en una ciudad el mundo de los otros está exhibido y negado, y puede verse como curiosidad, como tragedia o como un dato cuantificable que no da cuenta de las condiciones sociales, económicas y políticas que nos atraviesan y nos sitúan, y de que el orden y el o los lugares asignados son contingentes y mutables,
construidos por relaciones de poder y de sumisión a través de la historia, y que cambian, para peor o para mejor. Y quisiéramos más. Quisiéramos pensar, como Judith Butler, que la distribución de la vulnerabilidad, la identificación de grupos vulnerables, es a veces una operación política y de poder que en su expresión más compleja se utiliza para seleccionar una población como objetivo y procurar su erradicación. Y pensemos, si no, en los inmigrantes en el mundo. Paradojalmente, las estrategias destinadas a poner límites y a mejorar las situaciones de estos grupos muchas veces y especularmente también los clasifican como vulnerables o precarios. Tanto en una como en otra concepción se omite la pregunta acerca de qué pueden, o mejor, si pueden esos individuos calificados, incluidos en un grupo vulnerable, hacer algo por dejar de estar donde están. La resistencia es una forma de poner en juego la vulnerabilidad y exponerla, y la ciudad va modificando sus trazados en términos simbólicos y performativos por la presencia de muchos cuerpos que circulan, que gritan o guardan silencio, dando siempre noticia de que están allí. De resistir con el cuerpo y de exponerlo, las mujeres hemos dado ejemplo. Y cada día volvemos a hacerlo con la convicción de que no somos simplemente víctimas del poder, de la violencia o de la cultura impuesta. La resistencia anuda y construye. Y de eso sabemos las mujeres, como los pobres, los excluidos, los migrantes, que no son ajenos en sus padecimientos ni en su persistencia. Por fin, y para terminar, el discurso del derecho no es ajeno a todo lo que sucede y a cómo sucede en la ciudad y en los cuerpos. Entonces, convocar desde aquí a estas jornadas es asumir un desafío al que los operadores jurídicos y en particular los jueces no podemos dejar pasar. Estamos exigidos de apropiarnos de nuevas miradas y de transformar la forma en que ejercemos el poder de que disponemos. Solo así tiene sentido hablar de la vulnerabilidad de tantos y tantos habitantes del planeta y de pregonar el valor de hacer de la justicia un lugar al que todos puedan llegar. Nadie debería morir, como decía Kafka, ante las puertas de la ley, ni de los tribunales. Muchas gracias.